Para comenzar, recordemos qué es un proyecto social. Este será un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo y espacio determinado. Surge de una idea, es el futuro deseado que parte desde el presente, la representación de una situación nueva. Es el medio para concretar una idea y transformar una realidad. Un proyecto social se compondrá de 4 fases: la identificación, formulación, ejecución y seguimiento. Y lo más importante y motivo de este video, la evaluación. La evaluación es una actividad que tiene por objeto maximizar la eficacia de los programas en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación de recursos para la consecución de los mismos. Además, la evaluación debe siempre distinguirse del seguimiento. La evaluación debe ser un proceso continuo que permita hacer un análisis completo del proyecto, tomando en cuenta así su pertinencia, eficacia y eficiencia. Existen diferentes tipos de evaluación y estas se pueden dividir según Dentro de esta categoría encontraremos la evaluación ex ante, que nos permitirá saber si el proyecto debe o no implementarse, y la evaluación ex post, que se da en proyectos que están en proceso de ejecución o han concluido. Una segunda división es... En esta se encuentra la evaluación externa, realizada por personas ajenas a la organización. Evaluación interna se lleva a cabo dentro de la organización gestora. Evaluación mixta, que combina los tipos de evaluación externa e interna, y evaluación participativa, con el objetivo de minimizar la distancia que existe entre el evaluador y los beneficiarios. la tercera y última división es En este encontramos la evaluación de proyectos grandes y la evaluación de proyectos pequeños. En este tipo de evaluación se tomarán aspectos como la estrategia de la evaluación, la lógica de la evaluación, técnicas de análisis, resultados de la evaluación y por último, evaluadores. Para continuar, veremos los componentes de la evaluación, los cuales serán los siguientes. Las categorías serán los objetos, las personas, actividades u organización dentro del proyecto. Los indicadores deben especificar al grupo beneficiario, la cantidad, calidad, tiempo y ubicación. Tiene como objetivo describir cuantitativa y cualitativamente el comportamiento de algunas variables. Los siguientes componentes serán la validación de la información. Serán los resultados que tendrán que valorarse de acuerdo al objeto de evaluación. Mientras tanto, el objeto de evaluación designará el componente que la evaluación evaluará. Señala el qué y el para qué. Otro de los componentes que debemos de tomar en cuenta son los siguientes. Los criterios serán los puntos críticos para la valoración de proyectos. Pueden ser de impacto, eficiencia, eficacia, pertinencia, calidad, entre otros. Mientras tanto, la validación de la información serán los resultados que tendrán que valorarse de acuerdo al objeto de evaluación. El último componente que tomaremos en cuenta para una evaluación serán los parámetros. Serán la unidad de medida que se utilizará para medir una situación. En el caso de la evaluación, pueden ser aquellos que permitan reconocer qué tan viable fue un proyecto, si tuvo una buena planeación, la distribución del tiempo, entre otros aspectos dentro de la evaluación. La evaluación de la cual vamos a hablar será Jóvenes construyendo el futuro, que fue evaluada por
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Es una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Al analizar la corrupción, exhibe las principales causas de ella, cuantifica sus costos y consecuencias y propone soluciones. Genera información útil para alentar la rendición de cuentas y denuncia de las redes de corrupción. Da seguimiento y evalúa los esfuerzos gubernamentales en la materia. Elabora propuestas de reforma legal, de política pública e institucionales. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las apuestas más grandes de toda esta administración, tanto por el tamaño de la población que pretende atender, porque se espera llegar a 2 millones de personas, y también porque nunca se había implementado una intervención exclusiva para los jóvenes que no estudian y que no trabajan. También no es por la cantidad de recursos que tiene destinados. Para el 2019 se designaron 40,000 millones de pesos. Son equivalentes a 1.6 veces el presupuesto del CONACYT. Precisamente por ello, el diseño, la operación y los resultados, así como la transparencia y rendición de cuentas de todo el programa, son asignaturas en las que no se debe fallar. A partir de la información proporcionada y ya publicada en el portal por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien es la responsable del proyecto, es como la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se permite hacer una primera evaluación a este proyecto. Vale la pena adelantar que el padrón de becarios dentro del proyecto no es público y solo se ofrece el número de jóvenes vinculados al proyecto por género, edad y escolaridad. Sobre los centros de trabajo, el padrón solo muestra nombres genéricos a empresas, como Abarrotes María, categorías inverificables como diputado federal, o nombres propios imposibles de rastrear como Guadalupe. Y entonces surge nuestra pregunta, ¿realmente puedes hacer un registro con este nombre? A pesar de estas dificultades, la organización realizó un ejercicio de análisis de la evolución de la información prestada a nivel nacional, así como una auditoría en campo del 82% del padrón de la Ciudad de México. A continuación, el equipo dará un primer vistazo a la evaluación que realizó la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hacia este proyecto que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, retomando así cada punto expuesto de dicha evaluación y cada punto que se fue realizando a lo largo de esta. La información recabada es emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde el objetivo del estudio es como punto número 1, analizar la operación del programa en campo. Punto número 2, verificar los efectos de la capacitación sobre los becarios. Punto número 3, ofrecer elementos para la mejora con el objetivo de que los recursos públicos invertidos tengan el mayor impacto posible sobre las oportunidades de los becarios. Como punto número 4, auditar el padrón. Primer paso, auditoría del padrón. En este primer paso, analizar la información oficial de la evolución de los padrones de centros de trabajo y becarios a nivel nacional. Examinar la calidad de la información del padrón, revisar la operación del programa en la Ciudad de México, estimar el costo final del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de acuerdo al padrón oficial. Como primer punto, análisis del padrón ofrecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En este padrón vemos que es atípico e inverosímil. Se observan patrones difíciles de creer, así como que prácticamente todos los días se inscribieron el mismo número de becarios, tanto en hombres y mujeres, de diferentes niveles educativos y edades, a excepción de 3 días que se inscribieron la misma proporción de hombres y de mujeres. Además de que se mantuvo una constante de 1.36 mujeres por cada hombre. Y otro patrón poco común es que la proporción de becarios por escolaridad es constante en el tiempo de principio a fin, esto desde la primaria hasta el posgrado, y lo mismo sucede con el perfil de becarios por edad, que de igual manera va de 18 años a 29 años, esto a nivel nacional. Y también con la evolución de los centros de trabajo. Esto es algo que llama nuestra atención, ya que en instituciones públicas solo el 4% se inscribieron, en organizaciones sociales el 2% y sector privado el 94%. ¿Y por qué llama nuestra atención? Porque hablando de cómo se ve la información de los centros de trabajo publicados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vemos que en algunos centros de trabajo inscritos aparecen como María Cristina, Martita, Alma, y entonces nos preguntamos, ¿esta información realmente nos da algo concreto? O también encontramos algo como abarrotes Alex y datos inconclusos. Entonces la información es improbable, incompleta, inverificable, y realmente hay transparencia y hay rendición de cuentas. El segundo punto contenido en la evaluación del proyecto es Auditoría General de la Información, establecido solo en la Ciudad de México. Esta auditoría, para lograr tener un respaldo de la evaluación, realizó trabajo de campo, tomando a la Ciudad de México como caso de estudio, donde se encontraron los registros proporcionados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un total de 42.159 becarios, representando el 4.7% del total nacional, 75.696 vacantes, siendo el 5.9% de este total, 6.469 centros de trabajo, siendo el 4.1% del total nacional, y, por último, el promedio de becarios por centro de trabajo con un promedio de 6.5%. En este punto se tomó un 2% de margen de error con el 95% de grado de confianza y se analizaron un total de 5.439 centros de trabajo, que representan el 82% del total en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué es lo que se encontró? Pues no lograron obtener información de localización o existencia en 2.881 casos. Esto equivale a 53% de los centros de trabajo que revisaron. Además, como se había mencionado anteriormente en el punto 1, ¿cómo encontrar un centro de trabajo que se llama taller automotriz, regalos o papelería? Se descartaron 843 casos de personas físicas que registraron vacantes para recibir becarios, pues estaban registrados con nombres comunes e igualmente difíciles de localizar como Jorge, Arturo, Mauricio, Luis, entre otros. Es decir, los nombres ni siquiera estaban completos con apellidos. En 646 casos se logró identificar una dirección o teléfono, pero al llegar a visitar el centro de trabajo no se encontró la ubicación, ya que en su mayoría eran espacios públicos como canchas o el lugar había cerrado ya hace varios años, días o meses. Por otro lado, en 166 casos, los centros de trabajo se negaron a proporcionar información y solo encontraron y ofrecieron información el 14% de los centros de trabajo revisados, es decir, solo 763 de un total de 5.439.
214 centros de trabajo declararon que solicitaron becarios, algunos hace más de 4 meses, pero aún no les han llegado candidatos. En 136 casos, el centro de trabajo sí tuvo algún becario, pero se fueron por distintos motivos. En al menos 50% de estos casos, el becario solamente asistió el primer día. De las empresas ubicadas y que dieron información, solo fueron un total de 763, y de estas se encontraron únicamente 413 centros de trabajo que sí tenían becarios en la actualidad. Como consecuencia de esto, solo en estas se pudo verificar la situación de los becarios. ¿Y qué se encontró? Pues solo 54 de cada 100 centros de trabajo encontrados tenía becarios. 18 de cada 100 centros de trabajo dijeron haber tenido becarios en el pasado, pero actualmente ya no. Y en 28 de cada 100 centros de trabajo se reportó no haber recibido ningún becario después de su petición. Pero entonces, aquí destacan 2 puntos. Primero, solo 763 centros de trabajo de más de 5.000 registrados proporcionaron información, pero además de estos, solo 413 sí tenían becarios, es decir, solo el 72%. Algunos en la actualidad ya no asisten y algunos otros, el día en que se realizó el trabajo de campo, no acudieron a su centro de trabajo por diversos motivos. Por otro lado, y como segundo punto, hay únicamente 1.923 becarios en centros de trabajo, cuando en el registro proporcionado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hay un total de 42.159 becarios. He aquí las interrogantes. ¿Qué está pasando con este total de población? ¿Dónde están el resto de becarios registrados? ¿De verdad se está atendiendo a la población registrada o solo se está diciendo que se hace? Hay bastantes interrogantes por contestar y esta primera evaluación nos demuestra que el proyecto no ha podido dar atención al grupo de población al que ha querido apoyar. En una parte final, el equipo se permitirá hacer tanto una crítica a la evaluación como una crítica al proyecto, pero por ahora es importante resaltar que en este segundo punto de la evaluación por parte de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, logra demostrar qué tan verídicos son los datos proporcionados por la Secretaría a cargo, y así también logra visibilizar que el proyecto tiene ciertas fallas en la forma de llevarse a cabo las solicitudes y la resolución de estas, tanto por parte de los becarios como de las empresas y vacantes. A pesar de esto, el proyecto puede ser una buena estrategia de atención y disminución a problemáticas relacionadas con jóvenes que no estudian ni trabajan. Si bien es cierto, tiene ciertas fallas, pero también tiene ciertas ventajas. En el punto número 3 de esta evaluación, que habla de los becarios y su capacitación en los centros de trabajo de la Ciudad de México, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos dicen que en los pocos casos en donde sí localizaron becarios capacitándose, existen diversas anomalías, y esto hace que las capacitaciones sean cuestionadas, debido a que hay una falta de pago. Esto quiere decir que los becarios no están recibiendo lo prometido una vez entrando al programa. Otra de las anomalías más preocupantes es el despido de empleados y sustitución con becarios, lo cual es sumamente importante dentro de esta evaluación, porque esto le conviene a los centros de trabajo. Se ahorran un sueldo, ya que a los becarios se supone que dándoles la beca es el programa quien cubre ese salario, y despiden empleados que sí son aptos para desempeñar alguna actividad para obtener esta ganancia. El ausentismo de los becarios en sus capacitaciones puede perjudicar el programa,
porque en el caso de que les den la beca, ellos ya no asisten y el objetivo de este se ve mermado. La discordancia entre becarios registrados y los que ya están capacitándose es una de las problemáticas más importantes, porque mientras que unos quieren aprovechar una oportunidad, los otros no asisten a sus capacitaciones, lo cual quiere decir que no se está aprovechando este programa. Los becarios ocupados para actividades que no aportan nuevas capacitaciones está relacionado con el siguiente punto, que son los becarios en actividades distintas a las que el centro de trabajo registró, porque no están adquiriendo la habilidad ni la capacidad necesaria realizando tareas que pueden no estarle aportando absolutamente nada al becario. Una más de las anomalías es que existe la amenaza de baja del programa por solicitar un cambio del centro de trabajo. Por otra parte, los becarios con vínculo familiar directo con el centro de trabajo significa que gozará de ciertos privilegios que los empleados y algunos becarios no tienen ni deberían tener. La retención de la beca es el último punto, que como ya le mencioné al principio, los becarios no reciben lo prometido según el programa. Puede ser que esta sea una de las razones por las cuales los becarios ya no van a sus capacitaciones. Es por eso que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se cuestiona ¿en dónde están todos los centros de trabajo que aparecen en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y no fue posible encontrar? ¿Y en dónde están los becarios, ya que hay pocos localizados en los centros de trabajo? En el punto número 4, que habla sobre el presupuesto a nivel nacional, dice que desde el inicio del año el programa ha gastado menos de lo que había sido presupuestado. El gasto esperado es de 15,393,000 pesos. El gasto ejercido de 4,918,000 y el subejercicio de 10,474,000 pesos. Esto al 30 de junio del 2019. Un subejercicio anunciado habla de un presupuesto de 40,000 millones de pesos. El pagado de enero a junio habla de 4,918,000. El proyectado de julio a diciembre de 19,440,000 y el subejercicio de 15,641,000 pesos. Aún asumiendo la existencia y pagado a los 900,000 becarios, la cantidad máxima que podría gastarse sería de 24,358,000 pesos. Al final de 2019 habrá un subejercicio mínimo de 15,641,000 millones de pesos, el 39% del total de 40,000 millones de pesos aprobados para el programa. Por lo tanto, el subejercicio es mayor. Entonces, ¿a dónde irán los 15,641,000 pesos? En el punto número 3, podemos decir que con todas las anomalías encontradas en esta evaluación, pudiese ser que el programa está fallando, porque no previó que los jóvenes no asistirían a capacitación o que los centros de trabajo pueden verse beneficiados para ahorrarse algunos salarios, respaldándose en el programa, aunque en mi opinión, la organización que realiza esta evaluación debería de presentar los nombres de los centros de trabajo que sí están proporcionando la capacitación y los que no, aun cuando esta no es de calidad ni conforme a las reglas de operación del programa. El punto número 4 debe ser algo que nos preocupe, debido a que no se está ocupando todo el presupuesto, lo cual no le da credibilidad ni a quien lo realiza ni a quien lo ejecuta. En interrogantes y recomendaciones podemos observar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca atender una problemática real. Como siguiente punto podemos también ver que nunca se había implementado una intervención exclusiva para los jóvenes que no estudian y no trabajan.
Es positivo que exista un sistema de registro o inscripción y una plataforma de transparencia, ya que con el uso de estos sistemas de información se puede lograr tener un mejor seguimiento y monitoreo de las acciones y de los participantes. Todos estos puntos están muy a favor dentro de lo que es el programa, pero quedan muchas preguntas y problemáticas que aún deben de resolverse de acuerdo a este programa. Una de esas podría ser por qué el padrón reportado creció de una manera poco creíble. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las personas que se registraron y que reportaron que tenían vacantes para que los jóvenes se pudieran inscribir dentro de su lugar de trabajo, a veces no se podía dar un seguimiento concreto. Esto quiere decir que los nombres con los que se registraban a veces no existían o era muy difícil encontrar la dirección, ya que se ponían como nombres tales como María, Ángeles, papelería, etc. Entonces se registraban tantas personas que de repente de un mes para otro, de un día para otro, podíamos notar que era un poco no creíble que esto pasara, ya que todo esto tiene un tiempo de registro y también hay un contador donde se puede ver cuántas personas se registran al día, cuántas entran, en qué mes, en qué horario. Todo ese tipo de cuestiones son las que debemos de notar cuando nosotros evaluamos un proyecto o queremos darle seguimiento a estas cosas. Otra pregunta que se nos puede plantear es ¿por qué no ofrecer información completa de los centros de trabajo en los padrones y solo simular transparencia? Esta pregunta es muy importante, ya que los centros de trabajo, como mencioné anteriormente, no tienen un seguimiento o algo real que se les adjudique, la manera en la que nosotros podemos verificar si ese centro de trabajo es viable o no. Porque como podemos notar, a veces estos centros de trabajo ni siquiera existían. O sea que no tenían, la dirección que ponían ni siquiera estaba, o podíamos encontrar un parque público que se registraba dentro del centro de trabajo, pero pues ese es un espacio público del cual nosotros no podemos tomarlo como dirección para que nosotros tengamos que ese centro de trabajo tiene vacantes para todos los jóvenes que quieren ingresar, o que esos centros de trabajo que las personas ponían no existían o ya no tenían el tiempo necesario para poder seguir corriendo o trabajando dentro de ese lugar. También todo esto nos lleva a que se simulaba la transparencia. ¿Qué quiere decir? Que quizá las personas que veían la información decían, pues está bien porque metió su centro de trabajo, pero a final de cuentas esto no tiene nada que ver con la transparencia real que debemos de tener nosotros al evaluar los proyectos sociales que se ponen en marcha dentro de nuestra ciudad o de nuestro país. También otra pregunta que se nos puede plantear es ¿por qué el programa no pasó por la evaluación de nuevos programas establecidos por el Coneval? Porque como nos podemos dar cuenta, todos estos programas se lleva un seguimiento, se tiene una fecha, una hora estimada de la cual todos los participantes pueden inscribirse, cuántos entran, cuántos ingresan, etc. Pero nosotros como mexicanos, como ciudadanos, debemos de exigir que se les dé una evaluación concreta y un seguimiento eficaz, ya que la mayoría de las veces nosotros no podemos evaluar todos los puntos, necesitamos un equipo de trabajo que nos ayude a evaluar este tipo de programas, ya sea con varios tipos de personas que pudieran desarrollarse dentro de sus funciones, como por ejemplo el que es el evaluador de los números, de los métricos, de la localización, etcétera, porque para crear un proyecto se necesitan muchísimas cuestiones, muchísimos puntos de vista para ver si va a ser eficaz, si va a tener ese objetivo y se va a cumplir, a qué tipo de población se les está dando, ya que en este caso Jóvenes Construyendo el Futuro se le dio muchísimo apoyo por parte del presidente AMLO, ya que apostó por todos los jóvenes que no estudian ni trabajan
y que no se les viera como esa exclusión social que a veces se nos puede dar por ser jóvenes y no tener experiencia dentro del campo laboral, así como cuando egresamos y no encontramos trabajo en la licenciatura en la cual nosotros nos desarrollamos, y por eso se les apostó muchísimos millones de pesos a este programa. También se recortaron presupuestos de otras instituciones gubernamentales como lo son el sector salud, donde se les cortó el presupuesto porque querían apoyar a este programa de jóvenes construyendo el futuro, donde la puesta en marcha sigue y se va a seguir evaluando, pero como lo vemos en estas preguntas y interrogantes que se nos plantea, a veces quedan muchas cosas que no podemos encontrar, muchas interrogantes que aún no tienen respuesta, como la transparencia, como los centros de trabajo, esos centros de trabajo que podemos ver que quizá ni siquiera existen. Tenemos muchas cuestiones en que trabajar, como esta evaluación de proyectos que se realiza. Es muy importante, ya que si no se diera esta evaluación, ni siquiera sabríamos como la eficacia que tiene este programa. Y con esto nos podemos dar cuenta que quizá faltan muchas cosas que realizar, no solo en este programa, sino en todos los programas que se han realizado a lo largo de todos los sexenios presidenciales que han existido en nuestro país, ya que, como todos los presidentes, apuestan por una razón, y en este caso nuestro presidente AMLO apostó por los jóvenes y por el futuro de México, que somos nosotros. En conclusión, ¿qué es lo que opina el equipo de esta evaluación? En primer lugar, es una evaluación pertinente que buscó realizar trabajo de campo y no solo de gabinete, lo que permitió dar un respaldo más verídico a su información estadística. Sin embargo, una recomendación que hace el equipo es el acercamiento únicamente con los centros de trabajo sin preguntar por los beneficiarios o los becarios, algo que en caso de haberse realizado hubiese podido ofrecer información sobre cómo perciben este apoyo por parte del gobierno, o igualmente visitar a aquellos que fueron solo una vez a su centro de trabajo. Es decir, el equipo propone una evaluación participativa y tripartita entre evaluadores, programadores y beneficiarios. Un segundo punto que va muy relacionado con el anterior es que esta evaluación fue de corte cuantitativo o de costo-beneficio en su mayoría, revisando costos, presupuesto y recursos financieros. Pero aquí el equipo, si bien el saber que no se está usando todo el presupuesto permite visibilizar a dónde se está yendo el resto de recursos, también el equipo se permite proponer la implementación de una evaluación más cualitativa, siendo más cercana a la población beneficiada, principalmente los jóvenes, pues esto permitirá conocer el impacto del proyecto desde la perspectiva de los becarios. Por último, la información que proporciona esta evaluación es interesante y clara, pero para aquellos que saben leer gráficos o información de corte presupuestal o financiero, es decir, la información debe ser difundida de otra manera para que gente del público en general tenga acceso a su lectura de una manera más entendible. Ya para finalizar, encontramos algunas características distintivas de una evaluación, como que esta fue una evaluación ex post y continua. Fue externa, ya que la realizó una organización fuera de la organización programadora, y también fue una evaluación a un proyecto grande por la magnitud de población a la que atendió. Pero aquí, en esta característica, se quedó corta esta evaluación, porque no abarcó todos los aspectos dentro de una evaluación de grandes proyectos. También encontramos que dentro de los componentes de la evaluación únicamente tomó en cuenta el objeto de la evaluación, indicadores, fuentes de información y validación de la información, pero faltó ahondar en componentes como las categorías, criterios y parámetros. De esta forma, siendo críticos a esta evaluación por parte de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hacia el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, fue una evaluación que, si bien tuvo algunas fallas, también cumplió con el objetivo de evaluar el programa
en ciertos criterios. Solo cabe destacar que deben de mejorar su tipo de evaluación y para esto el equipo ya dio algunas recomendaciones, como que incluya a los beneficiarios, a los becarios, a los programadores, a los centros de trabajo, es decir, que englobe a todos los participantes en el proyecto, no solo a los centros de trabajo como en un principio se dio. En fin, fue una evaluación bastante buena y completa que solo debe corregir algunos aspectos, pero en general estuvo muy bien realizada y da el conocimiento necesario sobre proyectos que se llevan a cabo dentro de nuestro país.